Vamos a grabarla de una vez. Buenas a todos ahí otra vez para los que no he saludado. Entonces la cosa es así. Cuando uno tiene un problema en donde le queda una matriz 2×2, ¿okay? Entonces en realidad usted tiene que analizar el primer menor principal, que sería el determinante de este, que sería fxx. Usted calcula tiene que ver el signo de fxx. Y luego el determinante de la matriz H2, que sería este por este menos este por este. O sea, fxx por fyy menos fxy al cuadrado, porque las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, dependiendo del signo de esto y de esto, es que se saca si es un máximo o un mínimo, que es exactamente lo mismo que lo que tiene Walter Mora aquí. Nada más que él pone directamente la fórmula sin sin ponerlo como en forma de matriz. Si el problema es 2×2, usted puede usar esta fórmula. Yo no tengo ningún problema. Es lo mismo, es equivalente a usar la bendita matriz. La cosa es que esto solo sirve para 2×2. O sea, esta fórmula solo sirve para 2×2. Si la matriz ya es de 3×3, usted va a tener que hacer lo que dice Walker. O sea, es exactamente lo mismo que hacemos en 2×2, pero ahora con un delta más, digámoslo así. Usted tiene esta matriz 3×3, va a tener que ver el signo de este otro determinante y de todo este determinante. Y dependiendo de los signos de cada uno de estos, entonces así va a ser un máximo o va a ser un mínimo. Entonces cuando usted dice que si hay que hacer, o sea, que cuando se hace matriz y cuando no, en realidad siempre se hace. Solo que cuando es 2×2 uno se puede aprender la fórmula de memoria, pero es lo mismo. ¿Sí me va a entender? Pero, suave, tengo una pregunta. Es que, digamos, yo tengo un problema porque es que, digamos, he trabajado con los ejercicios de Walter Mora, pero él no tiene sistemas de 3×3. Walker tiene sistemas de, digamos, donde emplea la matriz Que si como él resueltos. en algún momento hace algo con las matrices. Walter Mora. Digamos, si tiene así como un, es que en los ejemplos de Walter Mora, él no, digamos, todos los ejemplos los resuelve así. Que veamos uno aquí, dice usted. Ah, es que no, digamos, no sé si Walker tiene ejemplos. Sí, sí. Esa es mi pregunta. Aquí tiene uno. Déjeme Ok. ver, pero este es de 2. Vamos a ver Y este. por eso también mi pregunta era porque ellos usan el gradiente también a veces. Sí, pero bueno, vamos despacio. Aquí tenemos un ejercicio de 3. ¿Ok? Entonces, lo primero que se hace es calcular los puntos críticos, tomando el gradiente y igualándolo a 0. Ahí es donde se Y usa el el punto gradiente. crítico, a mí me lo dan. Ya me dicen, clasifica el punto crítico. A veces sí, a veces no. Y si no me lo dieran, yo tengo que resolverlo Tiene a que encontrarlo pura. así. Aquí en realidad le dicen, halle todos los puntos críticos y luego clasifique este. Entonces, primero hay que hallarlos y luego clasificarlos. Nada más. Okay. ¿Ok? Ahora, eh, entonces en esta 3×3 lo que hacen es primero hallar los puntos críticos. Te toma el determinante, perdón, el gradiente de esta función y lo iguala a 0. O sea, son las derivadas parciales iguales a 0. Resuelve el sistema de ecuaciones. No voy a ahondar mucho en el asunto de resolver el sistema de ecuaciones por ahora. Entonces, después de resolver todo el sistema de ecuaciones, a usted le empiezan a quedar varios puntos críticos. ¿Okay? Al final tiene estos 3 puntos críticos y estos otros que salen de aquí. Y estos 2. ¿Okay? Muy bien. Una cosa es sacar puntos críticos. Ahí no habían dudas. La duda es a la hora de clasificarlos, ¿verdad? Sí, pero. Ok. Entonces, ya cuando se calcula los puntos críticos y tiene esta, digamos, entonces usted calcula todas las derivadas dobles. Calcula todas las derivadas dobles y las mete en la matriz hessiana. Recuerde que la matriz hessiana era fxx, fxy, fxz, y ahí va, ¿verdad? Entonces aquí sería fyx, fyy, fyz, y aquí fzx, fzy, fzz. Usted las acomoda y los mete aquí. ¿Okay?
Muy bien. Ahora, para clasificar un punto crítico habría que sacar, primero habría que evaluar la matriz en el punto. Entonces nos queda esta matriz. Ahora necesitamos encontrar los mínimos principales, que serían, voy a omitir esta matriz. Él saca un factor Profe, común ahí de 4. Omita esa profe, matriz. ¿Sí? profe, disculpe, ¿dónde es que se evalúa los puntos críticos? En la matriz hessiana. Ya que la matriz hessiana depende de X, Y y... Sí, depende de X, Y y Z. Ok, Y el punto es 1, 1, 1. Entonces cambiamos X por 1, Y por 1 y Z por 1. ok, ok. ¿Ok? Entonces, cuando usted lo evalúa, ya le queda una matriz numérica. Y ahora usted lo que debe hacer es calcular el determinante de esta y de toda, y de la grande. Este sería delta 1, delta 2 sería toda esta y delta 3 toda. ¿Ok? Entonces, se calculan. Delta 1 da positivo, delta 2 da positivo y delta 3 da positivo. Como es un punto crítico común y silvestre y todos dan positivos, todos los deltas, entonces es un mínimo relativo. ¿Eso por qué? Por lo que dice aquí. Aquí, ¿dónde está? Aquí está. Si todos los deltas, todos los mínimos principales dan positivo, es un mínimo local. ¿Okay? Si los menores principales pares dan positivo y los impares dan negativo, es un máximo. Si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, sería un punto de silla, que digamos como que tengan los signos cruzados. Y si alguno da cero, no hay criterio. ¿Ok? Pero eso es a grosso modo. Entonces, como le digo, no siempre, por ejemplo, en ese caso no se puede aplicar la fórmula que pone Walter, porque no es un 2 por 2. Ah, ok, ya lo entendí bien. Entonces eso se usa, por ejemplo, cuando nos dan una función con tres variables, por ejemplo, tres o más variables. Exacto, 3 o 4 variables. Entonces, en 3 variables Ok, calculamos esta matriz, la matriz hessiana con 3, y nos daría 3 por 3. Y ahí, profe, y una pregunta, eso es la clasificación usando el hessiano, exacto. ¿verdad que no es lo mismo que jacobiano, que la matriz jacobiana? ¿O sí es lo mismo? Vamos a ver, vea, para que no se le haga un enredo. La matriz jacobiana es la matriz de primeras derivadas. Entonces son diferentes. La matriz hessiana es de segundas derivadas. Entonces, véalo aquí. Eso es importante tenerlo presente. Vea, la matriz jacobiana es la matriz de primeras derivadas. Ve que solo trae una derivada. Entonces es F1 con respecto a la primera variable, F2 con respecto a la segunda, etc. En el caso de que sea una matriz de Rn en R, la matriz jacobiana sería el gradiente. ¿Okay? Ahora, la matriz hessiana, ¿ve? Que es esta que está aquí, la matriz hessiana. Esa tiene dos derivadas, F11, que sería la derivada de F con respecto de XX, F con respecto de XY, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, la hessiana es de segundas derivadas, la jacobiana es de primeras derivadas. ¿Me voy a entender? Sí, pero es que he estado leyendo la materia, pero es que las presentaciones de Héctor me cuesta un poco enfocarme porque no trae ejemplos, digamos, todo dice cómo resolver en clase, entonces, En las presentaciones. Sí, sí, ajá, pero, digamos, cuando yo vi la clase, hicimos ejemplos de las notas de Walker, donde sí venían, y entonces puede echarle un ojillo a la clase anterior. Y hicimos algunas cosas también de lo de Walter. Más o menos eso es. Profe, También, ¿podría volver un toquecito al ejercicio anterior que eh, estábamos viendo? a este. Ajá. Sí, nada más Es, regáleme un momento, ujú. ¿saben? Para también, si usted se fija, compañero, aquí usted puede ver más ejemplos. Entonces, ¿dónde están? Máximos y mínimos locales. Entonces, si usted quiere ver ejemplos, pueden irse aquí. Nada más que hay que buscarlos un poquito, pero vean. Por ejemplo, aquí hay con la segunda derivada, que era lo de... Esto es como el determinante ese, 2 por 2. Entonces ahí hay algunos, pero
también hay demás. Nada más déjenme buscarlos. ¿Dónde están? Bueno, creo que aquí viene con prueba secundaria en RM. Aquí está. Profe, y en el examen puede ser que no salgan ejercicios como aplicados, pero tipo más ligados a lo geométrico, no sé, tipo lo del volumen y así. Como tipo razones de cambio en cálculo 1. Sí, es que yo vi que en la práctica habían ejercicios así Es poco probable. como no sé, había uno que decía que había que calcular como las dimensiones de un triángulo rectángulo. Bueno, eso no es muy difícil. Eso sí puede venir, digamos. Pero Ok, ahí podemos hacer algunos ejemplos si se los explico después. Pero primero vamos a ok. ver la queja. Entonces, vea, aquí de la página 141 en adelante, usted creo que puede ver varios ejemplos de esto. Por ejemplo, esta es de 3. Dice, determine todos sus extremos y clasifíquelos. O sea, yo les pasé este material porque ahí hay muchos ejemplos. Nada más hay que buscarlos. No está como tan ordenado o tan directo como le estaban con las otras partes del curso. ¿Sí me va a entender? Pero aquí están. Aquí están. Yo con gusto los puedo guiar ahí. Entonces, ve, usted calcula los puntos críticos. En este caso le da este punto crítico. Y ahora hay que clasificarlo. Entonces, calculan la matriz hessiana, que es esta. Aquí viene todavía más bonito. Evalúan en el punto, en este punto. En este caso, creo que hasta las derivadas, las segundas derivadas dan números. Entonces, cuando uno evalúa en una constante, queda exactamente lo mismo. Y luego calcula los menores principales. Delta 1, delta 2 y delta 3. Cuando usted ya tiene esos calculados, se fija en el signo y ve si es máximo o es mínimo. Aquí hay otro ejemplo 3×3. Entonces, si quiere ver ejemplos, en el material están. Solo es de buscarlos un poquito. Pero bueno, aquí ya se los estoy enseñando. Otra vez dice, muestre que esta función definida por esto tiene un máximo local en este punto. Como ya me están dando el punto y no me piden calcular puntos críticos, lo único que hago es, número 1, ver que es un punto crítico, que es calculando las derivadas parciales, las primeras derivadas, evaluando y viendo que me da 0. O sea, calculo el gradiente, lo evalúo en pi medios, pi medios, pi medios y veo que me da 0, 0, 0. Okay, esa parte es fácil. Aquí está el gradiente, aquí hacen el cálculo, lo evalúan y les da 0. Eso quiere decir que es un punto crítico. Lo segundo sería calcular la matriz hessiana, que es esta, la de las segundas derivadas, evaluarla en pi medios, pi medios, pi medios, pi medios, ver el determinante, la matriz que me queda y calcular los mínimos principales, que sería delta 1, que es menos 2, delta 2, que es este determinante, y delta 3, que es este otro. Aquí me da negativo, positivo, negativo. Como los impares son negativos y los pares positivos, entonces la matriz, digamos, el criterio este criterio nos dice que es un máximo, ¿okay? Por lo que decía Walker. Y creo que hay más ejemplos. Aquí hay otro 3×3, no sé si hay uno 4×4. Profe, ¿cuál es ese PDF que está usando? El que les había mencionado que tenía como ejercicios resueltos. Vean. Por ahí ustedes me habían preguntado la vez pasada si había algo parecido a lo de los ejercicios resueltos de cálculo, digamos, que habíamos hecho para los primeros parciales. Entonces, yo les dije que sí. Y tengo la vaga noción de que lo había subido. Déjenme ver. ¿A dónde estarán? Habían varias cosas. Según yo lo había subido. O se los había mandado a algún lado. Vamos a ver. Criterios de convergencia, criterios de estos. Pues parece que no se los he mandado. Pero entonces lo voy a subir de una vez. Qué raro. Yo se los había. Yo en algún momento lo había mencionado. Tiene que ser que no lo subí. ¿Cuál, profe? Este. Primer y segundo parcial. Es que también hay uno que hay un libro que está Ya sé dónde está. en el cuarto examen. Exactamente, ahí está. Es que me dijeron que no lo subiera ahí, sino que lo subiera aquí. Lista de ejercicios diapositivas, ejercicios resueltos y ejemplos. Creo que es este. Vamos a ver. También aquí vienen ejercicios de derivadas parciales y regla de la cadena y todo eso. Sí, es este. Exactamente es ese. Okay. Entonces ahí viene.
Por ejemplo, para sacar dominios de funciones, que eso viene en el examen, para que lo tengan en cuenta. No sé si se acuerdan, pero en la primera semana, esta cosa venía un poquito de cómo calcular los dominios de las funciones. Entonces les recomiendo que le peguen una repasadita. ¿Okay? Ahí a cómo calcular el dominio de una función en varias variables. Por ejemplo, esta. Este es un polinomio, esa parte no tiene problemas. Pero aquí serían todos los valores de x, y, z, donde z sea mayor que 0. Porque el logaritmo se indefine en los negativos, digamos, en 0. Entonces, por ejemplo, hay que saber identificar el dominio de una función. No es muy complicado, es muy parecido a sacar dominio máximo que uno hacía en el colegio y en precálculo y en cálculo 1 para una función. Es casi lo mismo, nada más hay que escribirlo en un dominio. ¿Okay? Por ejemplo, aquí, esto sirve para todos los valores donde x menos 2 sea mayor que 0 y donde y sea diferente de 0. ¿Okay? Se puede escribir de esta forma o de esta forma. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Creo que aquí también vienen ejemplos de ese estilo, aquí donde dice funciones vectoriales, etc. ¿Okay? Pero, como les digo, entonces ese material está ahí. Es nada más de que lo vean. Si quieren ver ejemplos de derivadas parciales, aquí vienen algunos. Ellos empiezan con límites, pero es uno nada más lo ignora. Y después se tira a las derivadas parciales, aquí comunes y silvestres, derivadas dobles. Entonces, por ejemplo, este que está aquí, empiezan a calcular fxx, fyy y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces ahí tienen bastantes ejemplos. Este que es como resolver una ecuación diferencial o más bien verificar que se cumple o cosas por el estilo, es parecido. Ahí viene más o menos. Y vienen muchos más, pero como le digo, entonces en la parte de máximos y mínimos, si quería ver algunos ejemplos, los podía ver en este material. Creo que no vienen de 4, pero ahí es donde ya viene lo de multiplicadores de Lagrange, que es parecido. Okay. Pero ahí vienen también ejemplos, y ya ahí sí ya hay matrices mucho más grandes. Por ahí, a donde venga la clasificación, ahí ya vienen más o menos las matrices. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Profe, perdón, ¿puede bueno. poner el ejercicio que te dije? Sí, ya voy, compañero, voy a atender la atiendo a ella y después voy con usted, ¿está bien? Ok, dígame, ¿cómo era el asunto, Valeria? El ejercicio creo que de... ¿Cuál? No, Walter, no, el Miguel. El de Walker. Ajá. Esos triangulitos, ¿cómo fue que los sacó? O sea, es Los que veo... triangulitos es el delta 1, es el determinante de esta matriz. Delta 2 sería el determinante de esta matriz. Y delta 3 sería el determinante de toda la matriz. Entonces, por ejemplo, si usted tiene... Eso no lo puede ver aquí. Aquí él lo especifica. En este caso, entonces, si usted tiene una matriz de n por n, entonces el delta 1, que sería el determinante de esta matriz, delta 1 es igual al determinante de H1, sería tomar el primero. Delta 2 sería tomar el segundo determinante. Delta 3, todo este. Delta 4 ya con los 4 y así sucesivamente. Pero es que yo veo que en el ejemplo hay un 4 elevado a la 3, o sea, porque saca factor común. Sí, esas son propiedades de determinantes, pero omita eso. Solo saca el determinante normal, digamos. Sí, esto de 4 a la 2 y 4 a la 3 es que él saca un 4 de la matriz a factor común. Pero si usted calcula el determinante, hay unas propiedades de los determinantes que decían que si usted calcula el determinante de esto y hay un 4 multiplicando, entonces sale a la cantidad de filas y columnas que usted tenga. Es que como está elevado a la 2 también. Sí, eso es porque es una matriz 2x2, se calcula el determinante y hay un 4 al frente. Entonces queda 4 cuadrado. Es una propiedad determinante, pero eso es irrelevante. O sea, era mejor calcularlo directo. Ok, está bien. Gracias. Bueno. Dígame, compañero. Profe, es para ver si van a entrar ejercicios con más de una restricción. En este parcial no, ¿verdad? Sí, no, yo sé que no está. Bueno, en el otro sí, pueden entrar con 2 o hasta 3. O sea, pueden entrar con cualquier cantidad de restricciones. Puede que sea una o puede que sean más.
¿Y dónde puedo ver unos ejercicios con más de una restricción? De nada más buscamos un libro. No sé si en el de Walter hay, creo que sí. Vamos a ver. Máximos con restricciones. Es que lo que he encontrado mucho es hasta matrices 3x3 y con una restricción. ¿Perdón? Que lo máximo que he encontrado son ejercicios como con 3x3 y con una restricción nada más. Ok. Igual lo buscó aquí en el de Walter. El otro examen al final lo va a hacer como de respuesta corta o así. ¿Perdón? Que si el otro examen lo van a plantear tipo respuesta corta y así, o todavía no saben. Todavía no sabemos. Pero ahora estamos preocupados por este parcial. Pero el otro examen sí va a quedar para el 20. Correcto. Ok. Ujú. Vamos a ver si en este viene. Ya le digo. Vamos a ver. Aquí hay uno. Dice, se hace la parte del primer octante del arco, bla, bla, bla. Ujú. Interior de estos dos. Es una curva donde plantean la distancia. Okay. Hay que optimizar esta cosa que está aquí, sujeto a estas dos restricciones. Okay. Aquí toda esta hablada no interesa tanto. Lo que interesa es, o sea, nosotros no dudo que les vayamos a decir que ustedes tengan que plantear la función optimizar. O sea, nosotros de fijo les vamos a ver quién es f y les vamos a dar las restricciones. Aquí la única variante es que le echan una hablada y uno después lo que hace es plantear la función, pero aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí tiene la función, tiene dos restricciones y lo que uno hace es plantear la función de Lagrange, que sería f de x más lambda 1 por g1 más lambda 2 por g2. Y hace el mismo rollo. Se toma, calcula todas las derivadas parciales, que en este caso son 3, 1, 2, 3 derivadas parciales y las iguala a 0. Toma las restricciones y las iguala a 0, que es la primera restricción y la segunda restricción. Lo único que están haciendo es pasándolo al otro lado, digamos, a restar. Y empiezan a calcular los puntos críticos. En este caso creo que sumaron estas dos para restar cosas. Y de ahí empieza uno a deducir los puntos críticos. El hessiano, no sé si llegan hasta ahí. No, no llegan hasta ahí. Pero la matriz hessiana ya queda un poquito diferente, digamos. Queda como con un bloque de ceros de 2 por 2. Aquí quedaría como 0, 0, 0, 0. Ok. Aquí quedaría las primeras derivadas de G1, primeras derivadas de G2, primeras derivadas de G1, primeras derivadas de G2, y en este bloque quedarían las derivadas parciales de segundo orden de esta parte, digámoslo así. LXX, LXY y así sucesivamente. Entonces ese ejemplo le puede servir. Eso está aquí. Usted se viene aquí a donde dice ejercicios resueltos y ejemplos. Ah, ok. Muy bien. Sí, y creo que por ahí puede que vengan otros parecidos de 3x3. Que, con dos restricciones. Sí, aquí hay otro con dos restricciones, creo. Y este solo tiene, este también tiene dos restricciones, esta y esta. Y ahí viene todo el drama. Y la clasificación viene aquí. Aquí viene como la matriz más específica, pero entonces, por ejemplo, un ejemplo con varias restricciones. Este tiene sujeto a una. Este es dos restricciones, entonces, otra vez, este tiene la función, tiene esta otra restricción. No, solo es una, diablos. Entonces, déjeme ver. Encontramos uno con dos restricciones. Este parece que es solo una, solo una. Aquí hay uno con dos. Tenemos esta función, esta restricción y esta otra.
forma la función de Lagrange y calcula los puntos críticos. Tiene este y este. Ahora va a clasificar algunos. Entonces, hace la matriz hessiana. Vea que entonces queda el bloque de ceros, queda el gradiente de la primera restricción, gradiente de la segunda restricción. Aquí quedan igual, pero en columna. Y esta parte de acá sería fxx, fxy, bueno, perdón, lxx, lxy, lxz, lyx, lyy, lyz, lzx, zy y zz. Luego evalúa en el punto crítico, le da esa matriz que está aquí, le da esta matriz y empieza a calcular los menores principales que correspondan. En este caso, como eran dos restricciones, entonces hay que calcular del delta P más 1 en adelante, o sea, de delta 3 en adelante. Pero aquí el delta 3 es un poco distinto. Este es delta 1, este es delta 2 y delta 3 es todo. Entonces solo hay que calcular un hessiano, que es el último. Y dependiendo del signo hessiano es máximo o es mínimo. Eso es por lo que hice, por lo que expliqué la vez pasada en la lección anterior, que era lo de la matriz hessiana que viene aquí. Tal vez el problema en este parcial es que como que todo está un poco disperso, como que agarré unas cosas de un lado y otras cosas de otro. Pero todo está ahí. ¿Dónde están? Criterio del hessiano Orlao. Entonces aquí viene la matriz y ahí viene lo de los deltas. ¿Quién es delta I, etcétera? Delta 1 es este, delta 2 es este, y así sucesivamente. Y dependiendo de los signos, así es como es máximo o es mínimo. Que es casi lo mismo que el hessiano común y silvestre, nada más que uno no necesariamente tiene que calcularlos todos en este caso, porque hay muchos ceros. Entonces uno tiene que empezar de algunos en adelante. Y si tiene dudas sobre cómo empezar, entonces puede ver estas notas que vimos la vez pasada. ¿Qué pasa cuando hay 3 variables, una restricción? ¿Qué pasa cuando hay 3 variables, 2 restricciones? Así es como queda la matriz. Y así sucesivamente. No sé si me doy a entender. Pero bueno, aquí están los ejemplos que usted quería ver. Okay. Este también es de 2 restricciones, 3 variables. Okay. Pero ese proyecto ese es otro, ese es el de cálculo 3. O ese sí está. Este está aquí, es este mismo que le acabo de decir, es este. El que está aquí que dice ejercicios resueltos. Sí, resueltos, ok. Es de cálculo 3, sí, pero bueno, lo estamos usando aquí. Muy bien. Ok, qué bueno que tienen preguntas. Ok, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Profe, yo estoy un poco perdida con el gradiente. El gradiente. ¿Cómo qué es o qué significa o cómo se usa o todo? Todo. Todo, ok. Vamos a ver. ¿A dónde tengo un bello gradiente? Vamos con la de Walter. Y derivadas parciales, el gradiente. Cálculo diferencial. Aquí está. Ok. El gradiente es... Usted tiene una función. Vamos a verlo con un ejemplito. Es más fácil. Usted tiene esta función que va de R2 en R. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí usted podría calcular fx y fy, ¿verdad? Ajá. ¿Ok? El gradiente es simplemente el vector de derivadas parciales. O sea, el gradiente de f va a ser fx, fy. Eso es todo. Ni más, ni menos. Entonces, en este caso lo escriben en esta notación, porque este es el vector de la base canónica. ¿Se acuerda de álgebra lineal? Este es E1. Sí. E1 sería el vector 1, 0. En pocas palabras, este gradiente es lo mismo que el vectorcito esto, esto. O sea, la fx, fy.
Lo que le están pidiendo en este ejercicio es tome el gradiente y evalúelo en pi,1. Entonces usted va a cambiar cada x por pi y cada y por 1 y ve cuánto le queda. Eso le da este valor que está aquí, este vectorcito. ¿Y para qué se usa eso? El gradiente tiene como un significado geométrico medio poderoso. Para nosotros, pues nada más para calcularlo. O sea, para ver qué pasa con las derivadas en las direcciones x, y. Ese es como el... ¿Se acuerda que cuando uno quería calcular derivadas? Vamos a ver. El vector gradiente nos sirve para identificar la dirección de máximo crecimiento o de crecimiento de una curva. ¿Okay? Para eso se funciona, digamos, en otros aspectos. Y por eso es que es importante. Al final de cuentas, si usted tiene un vector de derivadas parciales, recuerde que las derivadas son como si usted lo evalúa, sería como las pendientes de las rectas tangentes. ¿Se acuerda? Sí. Es lo mismo, ¿sabe? Solo que en varias variables. Es como tener una curva y tener la recta tangente en dos direcciones, en la dirección x, en x y en y. Y eso sirve para encontrar, por así decirlo, un plano tangente a la curva y cosas por el estilo. Al final de cuentas, también se utiliza como para calcular máximos y mínimos. Si quiere, como leer, lo que no quiero es como leer toda esta hablada, digamos. Pero, por ejemplo, aquí viene la interpretación geométrica del gradiente. ¿Okay? Que, como le digo, es técnicamente lo que dice es como que indica la dirección de mayor crecimiento y eso ayuda para encontrar los máximos y los mínimos, que a uno lo que le encanta en todos lados es optimizar, encontrar máximos y mínimos. ¿Okay? En el examen puede venir de esta forma. A usted le dicen, bueno, calcule las derivadas parciales, o sea, calcule el gradiente y evalúelo en tal valor. Entonces usted calcula las derivadas parciales, las pone en un vector y luego evalúa eso en eso y le da otro vectorcito. Es esto técnicamente. El gradiente es, si fuera implícita como esta, por ejemplo, aquí viene una función implícita. Si le dicen calcule el gradiente, bueno, usted calcula zx, aquí sería zx, zy. Solo que hay que calcularlos con la fórmula. ¿Okay? Ese es el vector gradiente. Esta es la fórmula de derivación implícita. Uno lo calcula y le da el vector menos x entre z, menos y entre z. Ese es el vector. Ahora, si me dicen que lo evalúe, no sé, en 0,1, entonces yo evalúo en 0,1 y veo qué pasa. Okay. Nada más de ahí me da cierto valor. Pues sí. Hay cosas con superficies de nivel y otras cosas ahí interesantes. Lo de las superficies de nivel, por ejemplo, en topografía sirve un montón porque las curvas de nivel se utilizan para hacer cálculos y mapas y todo ese montón de cosas. Aquí está lo del plano tangente. Entonces, por ejemplo, el gradiente, me indica la dirección en que va creciendo la curva. ¿Okay? Ese es el gradiente. Tiene como varias interpretaciones geométricas y demás. Ese es el drama del famoso gradiente. Pero calcularlo es muy fácil. Calcula derivadas parciales y listo. Si le piden evaluarlo, lo evalúa ella. Ok, Gracias, profe. con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Por ejemplo, bueno, hay otras cosas que es, por ejemplo, las derivadas direccionales y magnitudes y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, eso no lo vimos porque la verdad es que no nos daba mucho chance y no les queríamos como embarriar más la cancha. Pero, por ejemplo, la derivada direccional de f con respecto a cierto vector, nosotros solo hemos calculado, por ejemplo, fx y fy. Esas son, por así decirlo, las derivadas en la dirección del eje x y en la derivada en dirección del eje y. ¿Okay? Pero uno puede calcular las derivadas en otras direcciones. O sea, si usted tiene una curvita, voy a enseñarle. Si usted tiene esto,
esta cosa que está acá, no solo puede calcular derivadas en dirección de X y Y, digámoslo así, sino que también en esta dirección, por ejemplo, en la dirección L. Entonces puede agarrar esta curva, pasar una recta tangente con esta dirección y calcular la pendiente de esa recta utilizando derivadas. ¿Okay? Como lo mismo de cálculo 1. Es como hacer un plano aquí. Se te agarra y corta ese plano en verde. Corta esa curva en un plano. ¿Okay? Entonces la curvita de ahí lo que hace es que pasa por esta parte. Entonces cuando usted corta le queda esa curva en verde. Y ahí podría calcular la pendiente de la recta tangente y todo ese rollo en cálculo 1, porque este plano está en R2. Entonces, pues nada, ¿cómo se hace? Bueno, ahí haciendo todo este drama, estos límites y demás, pero se puede utilizar haciendo uso del gradiente y un producto punto con este vector unitario. Eso es muy, muy de álgebra lineal. Pero ¿eso entra o no entra? No, esto no entra. Ah, Pero ok. lo estoy viendo como para... En realidad no lo vimos, pero es importante. No, bueno, esto no sé en qué parte como que ustedes lo podrían... en economía puede que sí lo utilicen para algunas cosas. En estadística no estoy muy seguro. Pero bueno, las derivadas parciales, eso sí, todo el mundo las tiene que utilizar. El otro semestre creo que no me toca dar este curso. Es una lástima porque quería incorporar algunos ejercicios de unas cosas de estadística bonitos que vi, pero hey, no, en teoría no voy a dar este curso el otro semestre. ¿Qué curso va a dar, profe? Prefiero no decirlos por si acaso, pero y no sé, pero este probablemente no. No porque yo no quiera. Hubiera preferido seguir dando este porque ya tengo muchas cosas montadas. Pero hey, ahora uno nada más tiene que aguantarse lo que le pongan. No, gracias a Dios tengo trabajo, no me estoy quejando. Pero sí, así no me aburro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nada más como para hacer un breve repaso de más o menos qué podría entrar. Entonces, esta vez, para este parcial, les recomiendo bastante encarecidamente que se lean bien las presentaciones de Héctor. ¿Vale? Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, para hacer ejemplos parecidos, por ejemplo, los que vienen aquí. Recalco de calcular el dominio de funciones. Entonces, échenle un ojillo a eso. Como les digo, no es difícil, es como calcular dominios de funciones en una variable, nada más que a veces depende de z, a veces de x o de y. Eso depende de lo que uno tenga ahí. ¿Qué más? Bueno, las derivadas parciales ya las conocemos. Como límite no van a venir. ¿Okay? Si vienen, bueno, usando cualquier de este tipo de notaciones y uno tiene que calcularlas. Vamos a calcular cierta derivada parcial y evaluarla en un punto. Eso sí podría venir. Aquí en los ejemplos, Héctor no evalúa nunca en un punto, pero se podría hacer, como lo que le decía ahora a Fiorella, creo. ¿Okay? Pero bueno, calcular derivadas dobles, pues eso sí, es muy probable que venga. No son ejercicios muy complicados, como que tengan demasiados cálculos, pero de ahí hay que saber derivar. ¿Okay? ¿Qué más? Y en la otra semana 7 fue, vamos a ver. ¿Qué es esto? No, esta es la 8. Y semana 7. 7. Que era lo de la regla de la cadena. Les prometo que va a venir la regla de la cadena. Ok, esa es una promesa. Okay, ¿a qué me refiero con que va a venir la regla de la cadena? Bueno, si no entienden cómo todos estos garabatos se pueden venir a esta parte. Pero es, por ejemplo, identificar estas cosas de ZX, quién es, F, tal, dependiendo de la función que me estén dando. Podrían venir un arbolito, okay, identificar cierto arbolito y estas cosas, eso podría venir. Recalco, céntrense bastante en las presentaciones de Héctor. Y a un cálculo parecido a algo como esto, digamos. Te le dan una función que depende de u y depende de v y usted tiene que calcular la derivada de esta forma. ¿Okay? Tiene que decir quién es su x, quién es su y y a veces dejar las cosas en términos de fu y fv. ¿Okay? Y derivación implícita. O sea, esas son las dos cosas que pueden venir. Por ejemplo, aquí regla de la cadena, reglas del producto, derivadas de una variable, que son como los ejemplos que hemos visto.
No viene muy complicado, recalco, pero uno sí debería haber practicado, haber hecho ejercicios como de este estilo, calcular dominios, como el estilo de estos, que a veces como el de la tarea, ahí ya subí la solución por cualquier cosa. Pero, ¿dónde estás? Bueno, calcular derivadas parciales, pero como por ejemplo, como el 4. Entonces, ¿qué le dicen? F es una función donde U es esto, V es esto, calcule ZX o ZY, etc. O esta otra, en donde no me dicen que esto es U y esto es V, pero uno debe identificarlo. Yo aquí dije en la solución, U es X cuadrado, V es Y cuadrado. Entonces, cuando uno deriva sería FU con respecto de X por FV más FV con respecto de X, quedaría 0, por eso es que no aparece en esta parte. Y aquí se aplica Sí, la regla profe, de la cadena y la regla del producto. ¿Sí? yo tengo una duda ahí, digamos, yo sí reemplacé por U y por V, pero fue más como por comodidad que porque yo supiera que estaba bien. Digamos, aquí que me dice que debería cambiarlo por U y por V si solo dependen de una variable. Digamos, si solo dependen de sí mismas, de X y de Y. En realidad es que no dependen tan explícitamente de X y Y, pues dependen de X cuadrado y de Y cuadrado. Entonces, esto en realidad es una función que depende de X y de Y, pero que vea que está expresada como f de X cuadrado, coma Y cuadrado. O sea, no es exactamente X y exactamente Y. Por eso es que uno debería poner aquí U y aquí V. Profe. ¿Sí? Y bueno, digamos, en este caso, pues sí, es más sencillo hacerlo, bueno, y se debe hacer con lo de V, Ajá. pero he hecho ejemplos en los que tal vez solo dice como G y G de X y Sí, ya. por eso aquí, o sea, por eso puse, por ejemplo, este ejercicio en la tarea. Porque en esta se tenía que aplicar la regla de cadena en varias variables, llamándole a esto U y a esto V. Pero en esta, que aunque es una función que tiene dos variables, solo aplico la regla de la cadena de una variable. Ah, sí. ¿Sí? Pero vea que aquí no hay una coma, o sea, este argumento que está aquí es como un producto de cosas de X y Y. Entonces por ahí aparece G', donde G' es la derivada con respecto a X. Ajá. Sí, no, es que he también hecho, digamos, ejercicios en ese de lo de cálculo 3 que es de la U. Ajá. Y digamos, sale G de X y yo lo derivo así como tal, pero cuando veo la respuesta, ellos tal vez sí cambian la X por una W, pero al final es lo mismo. Sí, como cambiar esto por W. Sí, al final es innecesario. Sí, en este caso sí es innecesario, digamos, no precisa, pero tampoco queda tan mal, digamos, decir que la derivada sería G de X de W por W', que sería Y, por ejemplo. Ok. Omitiendo el X cuadrado, ¿verdad? Sí. Se puede hacer de Entonces, esta si forma. cambiamos por W, no hay problema. No hay ningún problema. Mientras lo hagan Ok. bien, yo no tengo ningún problema. Nada más me lo indican, por favor, porque si de un momento a otro aparece un W y ustedes nunca me dijeron, yo no puedo saber. Ok. ¿Está bien? Ok. Más Oye, ¿ya el examen está hecho? Ya el examen está hecho, yo creo. Esta vez no me metí mucho en eso, pero bueno, ahí mandaron al grupo la propuesta y sí, ya está hecho. Como les digo, no está muy complicado ni muy largo. En realidad creo que van a tener demasiado tiempo para hacerlo, pero buenísimo. ¿Ok? Pero sí, digamos, derivadas parciales, eh, derivación implícita y regla de la cadena. Es que no hay mucho más que hacer. Y segundas derivadas. Y ya. Evaluar tal vez la derivada o la función en un punto. Y ya. No hay mucho que hacer. Entonces es más que todo como para ver si están entendiendo pues, el manejo de una función en varias variables, así, un manejo básico, como por ejemplo sacar una imagen en una función en varias variables, etc. María me pregunta que si empieza a las 8, todo se mantiene exactamente igual que como en los parciales pasados. Creo que más bien empezaba a las 7, ¿no? Se habría como de 7 a 12 o de 7 a 1. Sí, de 7 a 1 eran.
Ok, entonces por ahora exactamente igual. Dudo que se haga diferente. Así no nos estamos complicando mucho aquí en la cátedra con ese sentido. Más bien les dimos un montón de tiempo también para que no tengan problemas a la hora de subir los archivos y que no tengan que subir tarde las cosas y todo ese drama. Aquí no nos pusimos en mucho mate en ese aspecto. ¿Ok? Es un buen examen para remontar. ¿Ok? Entonces, practiquen bastantillo. Pueden hacer preguntas aquí. Si tienen alguna duda más específica, ahora, digamos, estos días sí háganmela por WhatsApp, porque estos días he estado un poco más atento ahí que al foro. Entonces, para que la manden por ahí. Muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta por ahí. Me daban ganas de ver, en teoría hoy nos tocaba ver como un poco más de materia, pero no les quiero como llenar la cabeza con más cosas para que estén enfocados en el examen. No sé ustedes qué opinan. En teoría lo que hoy teníamos que ver, que podemos ver el lunes, es superficies, técnicamente. Pero empezando, como en esta parte, pero, bueno, podemos ver como un breve repaso de cómo dibujar un punto en el espacio, que eso va a ser muy importante cuando tengamos que integrar, etcétera. Pero ese repaso lo podemos hacer después, como les digo, para no meterles mucha cosa. ¿Está bien? Sería buenísimo si ustedes pueden leer para el lunes toda esta parte, que es la parte de superficies, desde espacio tridimensional hasta sólidos simples, ¿sí? Hasta sólidos simples. Si se lo pueden leer sería genial, porque por lo menos el fin de semana, el domingo, ya cuando no tienen, les dicen, voy a aprovechar el domingo, voy a leer un poco de cálculo. Y si pueden leer esta parte, estaría muchísimo mejor para que tengan dudas específicas de esta parte. Es muy lindo, en realidad toda esta cosa de cálculo en varias variables es muy bonito. Y ahora se va a poner más bonito, que es con lo de los dibujitos y demás. En este libro de Walter Mora, en esta parte es muy completo, le enseña a uno cómo hacer dibujos bonitos. Yo dibujo horrible, pero aquí ustedes pueden aprender a hacer dibujos bonitos, etcétera. Entonces, si le pueden, yo de verdad les recomiendo encarecidamente que aprendan, que se lean esto y que hagan dibujos bonitos, porque eso les va a ayudar mucho a la hora de hacer las integrales y plantear los límites de integración. ¿Está bien? Y eso sí me parece un poco complicado explicar, bueno, como enseñarlo en línea, pero vamos a intentarlo. Ustedes son mis conejillos de indias, esta vez me disculpo, pero así es. Okay. Entonces, recapitulando, cómo evaluar una función, vamos a evaluar una función en un punto, una función en variables, dominio de una función, derivadas parciales, el gradiente, podría ser el gradiente evaluado en un punto, la fórmula de derivación implícita, no sé, resolver una ecuación diferencial, bueno, o ver que algo es solución de una ecuación diferencial, como los ejercicios que venían en la práctica, ¿se acuerdan? Ese tipo de cosas. Como les digo, no es, en realidad de todos los parciales es el que está menos cargado de materia y en donde en teoría la materia es como menos molesta, aunque la notación es un poco engorrosa, en eso sí lo admito. Okay. Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Empiezo a ver esto o mejor lo dejamos para el lunes? Para no... Pero eso ya es toda materia del último examen. Eso es para materia del último. No, del cuarto. Son 5 hijos de puños parciales, ¿verdad? Sí, entonces todavía falta uno más. Pero el cuarto es el otro fin de semana, ¿o no? Sí, entonces esto sería para el quinto. Ok, sí, ya lo entendí. Ajá. Sí, eso sería para el quinto parcial. Ok. Muy bien. Para el cuarto solo va a entrar optimización, entonces. ¿Perdón? Para el cuarto solo va a entrar optimización. Miras que no lo entiendo muy bien. Es que tengo la compu muy lejos. Que si para el cuarto va a entrar solo optimización. Para el cuarto solo entra optimización, es correcto. Calcular puntos críticos, clasificarlos y calcular puntos críticos con restricciones y clasificarlos. Ok. Técnicamente es la otra semana, ¿verdad? Es del sábado en 8. Sí. Entonces sí. Muy bien.
Bueno, ahí estamos y si no, digamos, si cualquier duda que le surja, entonces, como tengo tiempo, digamos, hoy estamos como terminando muy rápido, me la mandan al grupo aquí por WhatsApp y yo estoy muy atento. ¿Está bien? Mucha suerte, chiquillos. Espero que me hayan escuchado bien más o menos como el tipo de ejercicios que vienen y si tienen alguna pregunta me la hacen. Todavía pueden hacérmela, no tengo ningún problema. Pero los animo a que le pongan bastante para este parcial y para que le pongan bastante lo que resta del curso. En general no les ha ido mal. Digamos, no ha estado mal. Generalmente el primer parcial es el más bajo. El segundo estuvo bastante bien y la verdad es que sí hay una buena oportunidad de pasar el curso, me parece a mí que es esta. Yo sé que lo virtual es complicado y tiene como muchos rollos, pero los exámenes me parece que han estado por lo menos un poco accesibles y si uno le pone un poquillo ahí más o menos va tuanis. Con las tareas todavía no las he revisado, pero por eso no se angustien tanto tampoco. No creo que generalmente esas cosas van a estar bastante bien, asumo yo. ¿Está bien? Entonces, ánimo. Eso es todo lo que les quiero decir. Y recalco, si tienen cualquier duda, entonces me la mandan y con gusto la hago. Muy bien. Pues estamos por ahí. Pura vida, profe. Bueno, que la pasen bonito. Gracias, profe. Con gusto. Suerte. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, voy a despedirme aquí. Bueno, por ahí, si algún día llegamos a 200 suscriptores, hacemos otra rifa. Está bien. Suerte ahí para la próxima. Y si alguno quiere ir algún día a escalar, pues me dice. Y la verdad es que yo con gusto lo llevo. No le voy a pagar, pero por lo menos lo puedo acompañar. Profe, voy a llenar ese canal de cuentas fakes. Está bien, dele, no importa. Pura vida. Hasta luego, nos vemos.